en el Evangelio según San Lucas, capítulo 16. Evangelio según San Lucas, capítulo 16. Versículos 19 al 31. Lucas 16, 19 al 31. Leemos la palabra del Señor. Dice así: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Y aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Hoy vamos a estar predicando acerca de la parábola del rico y Lázaro. Parábola del rico y Lázaro. Perdón, mis hermanos. Bien, es importante, ¿verdad?, ver la descripción que nos da el evangelista Lucas de la reacción de los fariseos a la enseñanza de Jesús en los versículos 14 y 15. 14 y 15 de los anteriores a los que leímos, para poder entender por qué Jesús le refiere esta parábola. Vean lo que dicen los versículos 14 y 15. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, ¿verdad? Entonces vea que por ahí vamos, que Jesús empieza a dar este mensaje, a dar esta parábola, tomando en cuenta que los que estaban escuchando sus enseñanzas previas eran los fariseos, y nos dice la palabra del Señor acá, por parte del evangelista Lucas, que estos fariseos eran avaros y se burlaban de él. Entonces les dijo, dice: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominación. Entonces, esto va a ser muy importante para que entendamos el porqué de esta parábola. Así, a manera nada más de un pequeño comentario, muchos han sostenido que la narración de Jesús, ¿verdad?, de Lázaro y el hombre rico, no es una parábola, sino que es un relato de la vida real, ¿verdad? Señalan que todas las parábolas de Jesús, ¿verdad?, que él contó, los personajes se mantuvieron en el anonimato. Entonces, esta es algo que ellos dicen: ¿por qué no consideran esta una parábola? Porque si ustedes ven, hay nombres en esta parábola. Se menciona el nombre del mendigo, ¿verdad?, que es Lázaro, y se menciona también a Abraham. Entonces, mientras que en las otras parábolas el Señor hablaba de un hombre, hablaba de un rey, hablaba de un sacerdote, de un sembrador, todos quedaban en el anonimato.
Pero nosotros, ¿verdad? Nos adherimos, o al menos quienes predican esta tarde se adhieren a muchos de los estudiosos que han dicho que es una parábola, pese a que se esté dando el nombre, y ahora más adelante vamos a ver por qué es importante este nombre que se le está dando al mendigo. Es una narrativa imaginaria dicha con una clara finalidad didáctica, como todas las otras parábolas. No se da un tiempo o un lugar específico donde esto haya sucedido o detalles, excepto el nombre del mendigo. Y ya como les dije, vamos a ver que ese nombre que se le da al mendigo tiene una razón especial en esta parábola. A medida que vayamos analizando la parábola de hoy, veremos que nuestro Señor Jesús esencialmente le da una estructura de dos partes a ella. Y vamos a guiarnos con esta estructura. La primera es el contraste que Jesús hace entre el rico y Lázaro, ¿verdad? De cómo es este rico y cómo es Lázaro. Y luego vamos a ver la conversación que se da entre el rico y Abraham. Básicamente esa va a ser la estructura de la predicación. Iniciemos con el contraste entre el rico y Lázaro. Encontramos el contraste entre el rico y Lázaro en los versículos 19 al 23 y veremos que se contrastan tanto en su vida como una vez que ya no están vivos. Entonces veamos cómo se contrastan en vida, versículos 19 al 21. Nos dice el versículo 19, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Yo quiero que veamos detalles que a veces pasamos por alto por leer rápido un pasaje. Y vamos a ver que el Señor Jesús nos da suficiente información en este versículo para entender que este hombre rico no solo era rico, sino que era muy rico. Tenía muchísimo dinero. Tenía muchísimo dinero. Eso se desprende del hecho de que normalmente dice vestía de púrpura y de lino fino, los cuales eran tipos de tela muy caros para la época. Podemos decir que normalmente o cotidianamente usaba ropa tan fina y tan cara debido al tiempo verbal que se usa en el griego. O sea, en la forma en que está escrito en el griego, se debe entender que él normalmente, o sea, cotidianamente vestía de púrpura y de lino fino. Esto es muy importante. Él acostumbraba a vestirse de púrpura y de lino fino. El lino fino era su ropa interior y se refería a un algodón egipcio. Aún hoy en día ese algodón es muy fino a nivel mundial. En otras palabras, esta ropa no era la mejor que usaba solo en ocasiones especiales, sino que era su atuendo cotidiano. Este hombre era tan rico que podía vestirse todos los días así, si quería. O sea, muchos de los que estamos aquí tenemos, ¿verdad?, algún trajecito o algún vestidito ahí, ¿verdad?, que es el que se tiene ahí chineadito, ojalá que con un plástico y todo, ¿verdad?, para que no se deteriore mucho, que es el que se tiene más finito, para alguna ocasión ahí especial. Pues este hombre tenía para vestir así todos los días. Todos los días vestía con estas ropas de púrpura y lino fino. Entonces estamos viendo a alguien que es sumamente rico. Ahora, es muy importante, como les digo, prestar atención a los detalles. ¿Por qué otra pista, digamos, que nos da el Señor así? ¿O por qué otro detalle que nos da el Señor en esta parábola? Entendemos que este hombre era muy rico, por el hecho que nos dice que se vestía de púrpura. Vestía de púrpura. La púrpura de los antiguos era cualquier tela coloreada, o sea, que la teñían con un carísimo tinte púrpura que se extraía de unos caracoles. Esta púrpura se extraía, este material se extraía del caracol, un caracol que se llama del género Murex, dice, y incluía, para poder tener una muestra o una cantidad significativa para teñir una prenda, se requería de extraer muchísimo material de muchos caracoles. O sea, era una tarea sumamente tediosa. Como cada marisco producía solamente unas cuantas gotas de materia colorante, la púrpura más fina tenía un precio muy alto, muy alto. Los vestidos de púrpura eran usados por los reyes y primeros magistrados de la antigua Roma. Se tiene noticia de que el mismo Nerón le prohibió a sus súbditos que la usaran bajo pena de muerte. O sea, solo él, ¿verdad?, podía tener esa categoría de usar púrpura. Entonces vean de lo que estamos hablando.
Así podemos entender mejor pasajes como Hechos 16, ¿verdad? Donde se nos habla de que Lidia era vendedora de púrpura. Entonces hay veces no tenemos, ¿verdad?, claros esos conceptos y entonces no entendemos a qué se dedicaba Lidia, por ejemplo. ¿Qué es vender púrpura? ¿Qué significa que se vestía de púrpura este hombre de la parábola? O también podemos recordar en Juan 19, 2 al 5, donde se nos dice que nuestro Señor Jesucristo le pusieron un manto de púrpura, ¿verdad? Cuando él, para burlarse de él, para burlarse de que era un rey, ¿verdad? Entonces le pusieron un manto de púrpura. También se nos dice que este hombre rico hacía cada día banquete con esplendidez, ¿verdad? Cada día era como un festín, era una fiesta para este hombre porque podía darse el lujo de celebrar extravagantemente todos los días. Celebraba con ostentación, es decir, con alarde. Entonces este hombre vestía de una forma que solo un hombre muy rico podía vestir y tenía banquetes todos los días. Cosa que tampoco puede hacer la gente normal, ¿verdad? La gente normal hará un banquetito, ¿verdad?, en alguna festividad especial, pero no puede hacer banquetes todos los días, pues este hombre sí, el de la parábola. Entonces, tenemos que entender algo, ¿verdad?, para los que están oyendo esta parábola que Jesús está diciendo. Para ellos, este hombre era un hombre sumamente bendecido. O sea, los fariseos principalmente tenían la creencia de que una persona así era sumamente bendecida por Dios. Leyendo el libro de MacArthur, que es un libro muy bueno, él dice que uno podría decir que los fariseos fueron como los precursores del evangelio de la prosperidad. O sea, ellos creían que quien tenía mucho era muy bendecido, ¿verdad? Entonces, y quien tenía poco, que era poco favorecido por Dios. Entonces ellos, cuando están oyendo la descripción de este hombre que está haciendo Jesús, ellos están pensando en un hombre que está sumamente bendecido y sería un hombre que sería plenamente recibido en cualquier sinagoga. ¿Por qué? Porque ven que es un hombre favorecido por Dios y les va a interesar tenerlos ahí con ellos. Esta gran riqueza le aseguraba una posición muy influyente a este hombre. Como les digo, es precisamente el tipo de persona que el israelita promedio, bajo la enseñanza de los fariseos, creería que era el más seguro para ir al cielo. Entonces, este es el que definitivamente va directo al cielo. ¿Okay? Pero veamos cómo se nos describe a Lázaro. Recuerden que estamos en un contraste en cómo se presenta a Lázaro y cómo se presenta al rico. Vean lo que dice el 20. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Vean el contraste entre uno y otro personaje. Este hombre pobre, Lázaro, estaba más allá de la miseria. Estaba incapaz de moverse o cuidar de sí mismo. Vean que ¿verdad?, venían los perros y él no podía ni echarlos, ¿verdad? Venían y le lamían las llagas. Leímos que estaba echado a la puerta del rico. En el original, este verbo es pasivo. O sea, eso indica que alguien lo echó, ¿verdad? Estaba ahí porque fue echado por alguien ahí a la puerta del rico. Lo tiraron al frente de la mansión del rico. El que lo dejó allí probablemente dio por sentado que recibiría la caridad de un hombre que vivía en tanto lujo. Un hombre que llevaba una túnica de color púrpura como la realeza. Alguien al menos se preocupó lo suficiente como para ser separado de los otros mendigos y echarlo. Recuerden, hay también un relato en la palabra del Señor donde tenemos un paralítico, ¿verdad?, que no puede entrar en el estanque, ¿verdad? Y él lo que dice ahí es que no tengo nadie ¿verdad?, que me lleve. Pues a este Lázaro alguien lo llevó y lo echaron ahí, o sea, lo dejaron ahí en la puerta del rico. Eso es lo que tenemos que entender en el relato tal cual está acá. Además se nos dice que Lázaro estaba lleno de llagas. Vean qué interesante. Es decir, él tenía úlceras. Nuestro pastor Eduardo, ¿verdad?, quien expuso este pasaje hace años y en su condición de médico, ¿verdad?, él hacía una exposición muy interesante. Él dice que si este hombre necesitó ser llevado y si estaba lleno de llagas,
es presumible que era una persona que fuera paralítico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las personas que no pueden moverse por sí mismos, si no tiene alguien que le esté moviendo constantemente, se va a llenar de llagas, se va a llenar de úlceras, ¿verdad? Yo no sé a cuánto les ha tocado ver una persona así, que por falta de movimiento en su cuerpo, ¿verdad? De que le estén haciendo ejercicios, de que le estén cambiando la posición, se le van a hacer llagas, se le van a hacer úlceras en su cuerpo. Entonces, dice que puede presumirse que estamos hablando aquí de una persona paralítica que estaba lleno de úlceras a causa de la presión causada ¿verdad? por la gravedad, ¿verdad? Por la fuerza de gravedad de estar ahí en una sola posición y no poder moverse. El punto es también, esto refuerza el hecho de que él está ahí, vienen los perros y él no puede ahuyentarlos, ¿verdad? Por sí mismo, sino que los perros le van a estar lamiendo las llagas. O sea, vean qué situación más terrible. O sea, tenemos un hombre que está ahí en tal estado de tan deplorable estado físico que hasta los perros llegan y le lamen las llagas. Estamos hablando no de mascotitas, ¿verdad? No de perritos que van a llegar ahí a hacerle cariño, sino perros callejeros que van a estar ahí deambulando y le iban a estar lamiendo las llagas, como si ya estuviera muerto, ¿verdad? Entonces, dice aquí también el pasaje, en el versículo 21, que él ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. También, de verdad, gracias a Dios por todo el material que tenemos hoy en día para entender muchas de las costumbres de la época. Porque uno puede leer aquí y usted creería que es que se están cayendo, ¿verdad? Comidas ricas, ¿verdad? De la mesa de este rico y que está él ansiando, ¿verdad? Comer de esos pocos que están cayendo ahí de la mesa, y no es eso. Esto eran migas de pan sucio que los perros comían del piso debajo de la mesa del rico. Vamos a dar la siguiente explicación. Los invitados a una comida usaban pedazos de pan partidos para limpiarse las manos. O sea, estamos hablando de una época donde no hay servilletas, ¿verdad? Entonces usaban pedazos de pan para limpiarse las manos. Cuando comían con las manos y metían sus manos en líquidos, aceite de oliva, lo que sea. Entonces agarraban pedacitos de pan y se limpiaban las manos. Y eso lo iban botando. Eso es lo que ansiaba comer Lázaro. Ese mendigo deseaba comer ese pan sucio que estaba cayendo de las manos de los invitados. Tomaban estos pedacitos para absorber los líquidos, dado que no tenían, como les dije, servilletas, se limpiaban las manos con los pedacitos de pan y luego los tiraban debajo de la mesa para que los comieran los perros. Los fariseos consideraban tal sufrimiento como una prueba de que Lázaro estaba bajo la maldición de Dios. O sea, eso es, este hombre es maldito por Dios. Este hombre no tiene el favor de Dios. Una persona así jamás va a ir a la presencia del Señor. De estos dos personajes, él era el único a quien habrían considerado como digno del infierno. En su opinión, era tan abominable como las circunstancias de su vida. Lo que tenemos aquí es la imagen de un hombre pobre, herido, hambriento y solitario. Un hombre que aparentemente no recibió ninguna ayuda del hombre rico, a pesar de que lo pusieron a su puerta, donde habría pasado por delante de él cada vez que iba y venía. Este rico, ¿cuántas veces habrá salido? Y pasó, lo vio y fue totalmente indiferente. Qué contraste más vívido. O sea, cuando lo vemos así, cuando lo analizamos de esa forma, y Jesús contando esta parábola, qué contraste más vívido, ¿verdad? Es este. De estos, pero veamos ahora cómo Jesús contrasta su existencia también después de la muerte. Ahora entremos a ver el contraste ya después de la muerte. Versículos 22 al 23. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Mientras que Lázaro había sido lanzado frente a la puerta del hombre rico cuando estaba vivo, dejado fuera de la fiesta solo para desear las sobras de la mesa, ahora se nos dice que después de su muerte los ángeles lo llevan al seno de Abraham, lo llevan
a la presencia del Señor. Esta es una referencia a que Él está donde está Abraham. Y no solo es eso, sino que está cerca de Abraham, lo que sería un lugar de honor, ¿verdad? La situación es similar a la del apóstol Juan. Recordemos que Juan, cuando están cenando, ¿verdad? Él está recostado en el pecho del Señor, ¿está? Entonces, esa misma imagen, ¿verdad? Tenemos a Lázaro ahí en el seno de Abraham, recostado cerca de Abraham. Nos dice Juan 13:23, cuando pasaba esto con Jesús, ¿verdad? Que estaban en el aposento alto, dice, uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Así era como estaba Juan. En cualquier caso, el punto es que Lázaro ya no se pierde la fiesta. Lázaro está en la fiesta. Y esto nos trae, ¿verdad? Nos recuerda cuando vimos la parábola de la fiesta de bodas, ¿verdad? En aquella fiesta que estaba preparada por el padre para el rey, para su príncipe, para el hijo. Estaba preparando aquella fiesta y ya hubo convidados y ya Lázaro está en esa fiesta. Ya está dentro de esos convidados. Esta no es una concesión pequeña, es darle un lugar apartado en el cielo, es comunión con el más grande de todos los héroes judíos, Abraham. O sea, los oyentes de esa parábola tienen que estar asombrados de que Lázaro llegara a un lugar de tantísimo privilegio. Estaba a la par de Abraham, de su padre Abraham. Recordemos que muchas veces también los judíos, ¿qué hacían? Para enfatizar que ya ellos prácticamente tenían todo ganado. Somos hijos de Abraham. Nosotros somos hijos de Abraham. Nunca hemos sido esclavos de nadie, dijeron ellos. Nosotros somos hijos de Abraham. Cuando los judíos querían defender sus privilegios, cuando querían defender su particularidad, sus esperanzas y sus promesas, ese era a eso se apegaban. Aquellos eran hijos de Abraham. Lázaro fue a sentarse cerca del anfitrión. Fue a una fiesta con Abraham y se convirtió en un invitado de honor. Esta es otra de esas historias escandalosas que chocaba con la teología de los fariseos. O sea, todos los fariseos tienen que haber estado ahí impactados. O sea, dice, esto no puede ser. ¿Cómo puede ser que un hombre en este mundo que tiene tan poco, que era tan malo, que estaba tan desesperado, que parece estar con una maldición, cómo puede convertirse en un invitado de honor en el cielo, en el banquete de salvación? Entonces, ahorita vamos a hablar de eso. Hablemos del rico, versículos 22b y 23. Dice el 22b, y murió también el rico y fue sepultado, nos dice. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. En el Nuevo Testamento, el Hades parece referirse siempre a la morada de los condenados, nunca al lugar de los creyentes. Por lo tanto, es un sinónimo del infierno. Y algunas veces las traducciones van a decir Hades y otras veces van a decir infierno. No hay lugar de transición, que no es que estaba en el purgatorio, ¿verdad? No hay lugar de transición, no hay lugar de espera, no hay nada. Él está directamente en el infierno. Vean que este hombre murió también y fue llevado al infierno. Entonces veamos ahora la segunda parte de esta parábola. Ya tenemos el contraste del rico y Lázaro, ahora veamos las conversaciones del rico y Abraham. Vamos a tenerlos de los versículos 24 al 31. Y se nos va a hablar de dos peticiones que el hombre rico le hizo a Abraham, junto con las dos respuestas que Abraham le hizo, y también una objeción que el rico le va a plantear a Abraham y la respuesta de Abraham a esa objeción. ¿Okay? Primera petición del rico, versículo 24. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. El hombre rico tiene tan arraigada la idea de que él es superior, que vean cómo se refiere a Lázaro. O sea, le dice a Abraham: dígale a Lázaro que vaya, se moje y me venga y me toque la
la lengua, porque estoy atormentado. O sea, como si fuera un siervo de él. Envía a Lázaro. Pide que le traiga agua la misma persona a la que él se negó a mostrarle misericordia. El infierno, mis hermanos, no es un remedio, decía un comentarista. Y bien que interesante, no corrige a la persona. Vean que esta persona está en el infierno y sigue siendo el mismo odioso que era cuando estaba en vida. No corrige. No es que ahí hay que arrepentimiento, ahora ya, mira, ya veo las cosas diferentes, no. La persona sigue siendo igual y peor, porque va a estar renegando cada día en contra del Señor. No lo arregla, no solamente castiga. Enviar a Lázaro. Lázaro una vez necesitó y quiso lo que tenía el hombre rico. Ahora el rico necesita y quiere lo que tiene Lázaro. Vean qué paradoja. El hombre rico no estuvo dispuesto a darlo y Lázaro no puede dárselo. Lázaro no puede. Veamos qué le responde a Abraham, versículos 25 al 26. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Vean la forma en que Abraham se refiere a los bienes del rico. Tus bienes. Esto nos trae, ¿verdad?, a la memoria la parábola que vimos la semana pasada. ¿Cómo pensaba aquel rico insensato? ¿Verdad? Voy a derribar mis graneros, yo voy a derribar mis graneros, los voy a edificar yo, ¿verdad?, más grandes, y ahí voy a guardar mis bienes y mis frutos, y voy a decirle a mi alma, muchos bienes tienes para muchos años. Y entonces vemos esas personas, ¿verdad?, esa avaricia en las personas, cómo se demuestra pensando en primera persona. Yo voy a hacer, esto es mío, yo voy a guardar lo que es mío en mis graneros, voy a hacer los más grandes. Y vean que Abraham le dice: acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Y es que, mis hermanos, vean qué triste. Pareciera que un elemento común en la avaricia es el pensar que somos nuestros. El pensar que la vida es nuestra. El pensar que los bienes son nuestros. El pensar en el aquí y en el ahora, ¿verdad? Entonces vean cómo se parece este rico al rico insensato de la otra parábola. La respuesta de Abraham implica que ya no es tiempo de obtener misericordia. Ya no hay tiempo. ¿Por qué? Porque el rico le está pidiendo en el versículo, le dice, dando voces, le dijo: ten misericordia de mí. Ya no hay tiempo para la misericordia. Aquí rescato un pensamiento del ya finado R.C. Sproul que decía lo siguiente: Dios es un Dios de misericordia, cuya misericordia está más allá de toda comprensión humana. Pero a veces me opongo internamente cuando escucho a las personas agradecer a Dios por su misericordia y en su celo hablar de la misericordia infinita de Dios. Quiero detenerlos y decir: espera un momento, Dios es infinito. Y en la medida en que es un ser infinito, que tiene misericordia, se podría decir que su misericordia es infinita. Pero si quieres decir que no tiene límites, no has leído la Biblia, porque hay un límite para la misericordia de Dios. Dice: el final de tu vida. Ese es el límite para la misericordia de Dios, el final de tu vida. Está establecido que mueras una vez y luego el juicio, nos dice la palabra del Señor. Si clamas por misericordia y por Jesús después de que estás muerto, ya es demasiado tarde. También queda claro que hay una gran cima, ¿verdad? Nos dice el pasaje. Vean que dice el versículo 26, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni pasar allá. Esta cima es con S, ¿verdad? Es un hueco, digámoslo así, ¿verdad? Es al revés. Si pensamos en la cima de una montaña, ¿verdad?, es la parte de arriba, pero esa es con C. Este es un gran abismo entre los dos lugares. No podían pasarse de un lado
a otro. Es lo que está diciendo. Un abismo tan ancho que no puede rodearse y tan profundo que no se puede pasar por abajo. No hay poder que permita que un condenado pueda escapar y llegar al cielo. No hay puente entre el cielo y el infierno. Si estás ahí para siempre. Ahora veamos la segunda petición que le hace el rico en esta parábola, versículos 27 al 28. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes, ¿a quién? A Lázaro. Nuevamente vuelve el rico a decir: mire, entonces ya que no me lo mandó para que me toque la lengua con agua, entonces mándelo, ¿verdad? Le ruego que lo envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Entonces la segunda petición es: bueno, vaya, dígale a Lázaro que vaya y le predique a mis hermanos para que no vengan a este lugar de tormento. El hombre rico no solo considera a Lázaro como alguien a quien todavía puede mandar, sino que sus prioridades y preocupaciones siguen estando demasiado centradas en sí mismo. Al igual que cualquier persona inmersa en la religión farisaica, su única preocupación era acerca de algunas personas en su familia inmediata. Es normal, por supuesto, cuidar los propios hermanos, ¿verdad? O sea, sí es normal que nos preocupemos por nuestros familiares. Pero el amor que exige el segundo gran mandamiento es mucho más amplio que eso. ¿Por qué ordenar a Lázaro que regresara del cielo con una amonestación privada para sus 5 hermanos? ¿Verdad? Ya que iba a hacerse ese milagro de que regresara a la tierra, ¿por qué solo predicarle a sus 5 hermanos? ¿Verdad? También da a entender que él no habría terminado en ese lugar de tormento si hubiera habido alguien que le advirtiera. O sea, si ustedes ven, en el fondo el reclamo es: si alguien se hubiera venido de allá para acá y me hubiera dicho cómo era esto, mire, yo no estuviera aquí. Yo hubiera sido diferente. Si hubiera habido un milagro de esa magnitud. ¿Qué le responde a Abraham? Le dice a Abraham, versículo 29, y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Cuando la Biblia nos dice Moisés y los profetas, se están refiriendo a la palabra de Dios. Ahí tienen la palabra de Dios. Ese es el único medio para que no estén aquí, donde estaba, ¿verdad? No donde estaba Abraham, sino donde estaba el rico, ahí en tormento. ¿No quieren llegar a ese lugar? Oigan la palabra de Dios. A Moisés y a los profetas tienen. Pero vean la insolencia de este hombre. Vean, bueno, primero comento lo siguiente. Aquí Abraham le deja claro al hombre rico que él sí había sido advertido. Él tenía la palabra de Dios. A esto se refiere con Moisés y los profetas. Y sus hermanos también tienen esa misma palabra. Por eso es que él dice: a Moisés y a los profetas tienen. ¿Quién la tienen? Sus hermanos. Ellos tienen la Biblia ahí. ¿Y saben qué me pongo a pensar? Vean, en la época que esto se dice, la palabra de Dios se tenía en forma escasa. Esta generación, mis hermanos y hermanas y gente que nos visita, ¿se imaginan qué tan sin fundamento queda cualquier reclamo cuando tenemos la Biblia en los teléfonos, cuando tenemos la Biblia regalada, cuando tenemos la Biblia, ¿verdad? Hay muchas Biblias en las casas. Y que el Señor pueda estar diciendo: mira, ahí tenían la palabra de Dios. Léanla. Ahí está la palabra de Dios. Vengan a oírla predicada a la iglesia. Vean, vuelvan a ver y vean cuántos campos vacíos tenemos hoy en la tarde. Debería darnos dolor. Debería darnos tristeza. Que una iglesia, hoy tuvimos 208 personas en la mañana. ¿Y en la tarde qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué ese desdén a oír la palabra del Señor predicada? Ahora pregunto, ¿nos estamos preocupando nosotros para que nuestros familiares y amigos vengan a oír la palabra de Dios? Sabiendo que ese es el único medio por el cual un pecador va a ser cambiado su corazón a través de la predicación del Evangelio. ¿Qué tanto me preocupa a mí eso? ¿Qué tanto me llena de temor el que mis familiares no estén oyendo la palabra del Señor? Vamos a seguir estudiando la parábola. Les pido que pongan mucha atención a esto que acaba de decir Abraham, que es: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos.
Fue porque había hecho caso a la palabra de Dios que Lázaro estaba en el seno de Abraham. Ese es el motivo por el cual Lázaro estaba en el seno de Abraham. Porque había hecho caso a la palabra de Dios, a Moisés y a los profetas. Aquí hay que tener muchísimo cuidado, mis hermanos, porque han interpretado este pasaje diciendo que el sufrimiento tan grande que tuvo Lázaro en la tierra provocó que él fuera llevado al cielo, porque había sufrido mucho aquí. No, no es así que llegamos a la presencia del Señor. Abraham está diciendo la única forma en que un pecador puede llegar aquí es a través de la palabra del Señor, es a través de la predicación del Evangelio. A Moisés y a los profetas tienen, óiganos, debe haber escuchado a Moisés y a los profetas y creído la palabra de Dios, mientras que el hombre rico claramente no lo hizo. He aquí el por qué Jesús sí le asigna un nombre al mendigo de esta parábola. El nombre que se le da a Lázaro, ¿verdad?, que es Lázaro, es un nombre que deriva del nombre Eleazar. Es un derivado de Eleazar, que significa aquel a quien Dios ayuda. Eso es lo que significa Lázaro, aquel a quien Dios ayuda. Lázaro estuvo ahí solo por la ayuda, solo por la bendición de Dios. ¿Cómo? A través de la palabra del Señor. Porque entonces no podríamos decir que vean, cómo que lo ayudó, si estaba en la tierra lleno de llagas, ahí inmóvil, le lamían, ¿verdad?, los perros, las llagas. ¿Dónde está la ayuda? No, la ayuda está en el escuchar la palabra de Dios con fe y el Señor le va a salvar. El Señor le ayudó, ¿cómo? Dándole esa fe para creer, como hace con cualquier pecador que está así, con cualquier pecador que está en ese estado de mortandad, ese pecador que está ahí, ¿verdad?, que ya no hace nada. Y el Señor, ¿cómo le ayuda? Le cambia ese corazón duro, le cambia ese corazón para que pueda hacer caso a la palabra del Señor. Palabra del Señor que también tuvo ese rico. Vamos a ver por qué lo sabemos. Aquel a quien Dios ayuda, o Dios ha ayudado, significa. Ciertamente en la historia Lázaro recibió la mayor ayuda de Dios, y esa es el acceso al cielo, o sea, la salvación. Pero viene el rico, no se queda contento con la contestación de Abraham. Entonces el rico le dice en el versículo 30, él entonces dijo, no, o sea, Abraham se está equivocando, así no es. Porque Abraham le responde que no va a mandar a Lázaro y le dice que ahí tienen a Moisés y a los profetas y que los oigan. Y entonces en el 30 dice el rico, no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Entonces aquí lo que necesitamos es un milagro. Necesitamos un mega milagro, alguien que esté resucitando para que la gente se convenza y no venga aquí al infierno. O sea, si se levanta un muerto y les dice, entonces la gente no va a venir a este lugar. Es lo que le está diciendo el rico ahí a Abraham. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. ¿Qué muestra más grande de arrogancia la de este hombre al atreverse a contradecir a Abraham? Solo imagínense, Abraham fue su antepasado más grande, el ejemplo más grande de fe que tenían los judíos, y este hombre rico está discutiendo con él. O sea, le está diciendo, no, mire, usted está equivocado, Prácticamente le dice eso. Piensa que la palabra de Dios no es suficiente. Es que no puede ser. Y vean que ese es el pensamiento de las iglesias hoy en día. No puede ser que la palabra de Dios, predicar el evangelio, no puede ser suficiente para que los pecadores se arrepientan. Hay que hacer algo más. Hay que hacer milagros. Hay que tener un show. Hay que tener algo para que la gente venga. El evangelio no puede ser suficiente. Es que no, es muy aburrido. La gente se nos va a ir. Piensan que la palabra de Dios no fue suficiente para hacerles saber lo que necesitaba saber para no estar, para no estar en el lugar de tormento en que se encontraba en ese momento. Y piensa que tampoco será suficiente para sus hermanos. Lo que él y ellos necesitaban era un gran milagro, como que alguien volviera de entre los muertos para advertirles. Necesitaban una resurrección. Qué equivocado estaba este hombre. Qué
qué equivocado. ¿Y saben por qué? Porque un milagro como ese pasó en los tiempos de Jesús. Un milagro como ese pasó. Vean rápidamente Juan 11. ¿Qué se nos narra en Juan 11? Juan 11 nos va a narrar la muerte de Lázaro. Recordemos, Lázaro, esta mañana también se mencionó el tema de Lázaro, María y Marta. Entonces, tenemos a Lázaro, a quien sus hermanas, ¿verdad?, mandan a contactar a Jesús, avisarle que Lázaro está enfermo. Hay una supuesta llegada tardía, ¿verdad?, de Jesús al lugar, ¿verdad?, donde ya Lázaro tenía 4 días de muerto, ya hedía, ya que el muerto estaba ya con olor fuerte. Prácticamente le dicen, mire, Señor, si hubieras llegado, le dicen en el versículo 21, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Dice en el versículo 21 del 11. 22, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Y le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Siendo este un ejemplo hermoso de cómo el Señor salva a un pecador. Puede estar ese cuerpo ya con un olor terrible de lo muerto que está. Y el Señor va a dar vida a aquel cadáver. El Señor va a resucitar a ese muerto espiritual, le va a dar vida a través de su palabra. A través de su palabra. Pero ¿qué pasó con esto? La gente vio esa resurrección de Lázaro. La gente vio que Lázaro se levantó. ¿Y qué? Montones siguieron al Señor a partir. Sí, hubo gente que siguió al Señor, pero hubo otros que reaccionaron violentamente con esa resurrección de Lázaro. Vean lo que dice el Juan 12, del 1 al 2. Juan 12, del 1 al 2. Dice, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Vean el versículo 9. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. Ahí tienen el milagro. Un muerto levantándose. ¿Y qué querían hacer ellos con el muerto? Matarlo. ¿Ven cómo no es lo que creía el rico, ¿verdad? En el Hades, que si llegaba un muerto y les decía, entonces la gente iba a evitar estar ahí en el infierno. Eso pasó y querían matarlo. Solamente la palabra del Señor puede cambiar a un pecador. Solamente la palabra del Señor. Moisés y los profetas, ahí los tienen, óiganlos, eso es lo que le dice el Señor. Solo la palabra del Señor. No se convirtieron. Finalmente, si de verdad hubiesen creído en Moisés y en los profetas, habrían sabido que Jesús era el Mesías prometido y habrían entendido que tenían que arrepentirse y creer. Habrían entendido la necesidad del abandono total, renunciando a todas las demás esperanzas, todos los demás derechos, todos los demás dioses, todo pecado y toda confianza en sí mismo. Y habrían venido al Dios vivo y verdadero. El mensaje es claro, que oigan la Escritura. Eso es lo que quiere enfatizar el Señor aquí, que oigan la Escritura, que escuchen la Escritura. Si no escuchan las Escrituras, no hay esperanza. La salvación viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Aplicaciones a esto, mis hermanos, el poder de Dios está en su palabra, en la predicación del Evangelio. Los redimidos son renacidos no de simiente corruptible, nos dice 1 Pedro 1:23, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Vean que es claro. Leo nuevamente. Renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive
y permanece para siempre. Romanos 10:17, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El hombre rico estaba en el infierno para siempre, no porque le faltaba información. ¿Verdad? No era ese reclamo de que si hubiera venido alguien y me hubiera dicho, yo no estaría aquí. Ahí tenía la palabra del Señor. Ahí tenía la palabra del Señor. Sino porque él no hizo caso del mensaje que había recibido mediante Moisés y los profetas. La única forma en que sus hermanos alguna vez podrían escapar del infierno sería escuchando ese mensaje y creyendo en él. Esto encarna el principal aspecto de esta parábola. No es simplemente una advertencia acerca de lo que será el infierno, que es muy real, ¿verdad? O sea, entiendan que esto es real. La persona que va a ir ahí por la eternidad. Y va a ir ahí por no prestar atención a la palabra del Señor. Qué triste, se pone uno a pensar cuando el Señor decía que muchos en aquel día le dirán, Señor, pero en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios. Apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí, nunca os conocí. Hay gente que está inmersa hoy en día en actividades en las iglesias. Son bajistas, son el del teatro, el de aquí, el de allá, y no están prestando atención al evangelio. Ni siquiera se les predica el evangelio en esas iglesias. Y mis hermanos, acá se está predicando el evangelio y vean, duele desde esta perspectiva ver algo como esto en una iglesia tan bendecida como es la iglesia de los Lagos. Mis hermanos, hay localidades en otros países que desearían poder, gente en otras localidades que desearían poder tener la oportunidad de venir. Nos escriben dando gracias por los himnos, que qué bendición son, que pueden cantar y alabar al Señor por los himnos. No tienen algunos un pastor todavía establecido, entonces ven predicaciones desde acá. Y se ha puesto todo esto a disposición y vean. Es el venir a escuchar la predicación del evangelio lo que va a salvar a los pecadores. Solo eso, solo eso. Aquellos que dudan de la palabra de Dios serán juzgados por la misma verdad que rechazan. Jesús afirmó en Juan 12, 46 al 48, yo, hablando Jesús, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Por qué este rico estaba en el infierno? Por no poner la palabra de Dios, por no escuchar la palabra de Dios, por no prestar atención a la palabra de Dios. ¿Por qué Lázaro estaba en el seno de Abraham? Porque prestó atención a la palabra de Dios y el Señor cambió su corazón. No porque fuera pobre, no porque fuera mendigo, no por el sufrimiento. No es aquello de que usted está sufriendo mucho, ay, ofrézcale este sufrimiento al Señor para que la gente tiene esa forma de hablar. Eso no es. La única forma en que un pecador es salvo es a través de la palabra de Dios. Hasta que Cristo regrese, esto será cierto para cada uno de nosotros. Para el Hijo de Dios, la muerte inmediatamente eleva el espíritu a la presencia del Salvador. Pero para el que rechaza a Cristo, dice Juan 3:18, la muerte instantáneamente cierra la puerta al cielo y abre una puerta a una eternidad sin Cristo. Todos tenemos una cita con nuestro Hacedor. De aquí ninguno se va a escapar de eso. Todos compareceremos ante nuestro Señor y ya tenemos esa cita que Él sabe cuándo es esa fecha. Nosotros no. ¿Estás listo para tu última cita? ¿Estás listo para lo que vendrá cuando mueras? ¿Has creído en la palabra de Dios como se revela en las Escrituras? ¿Cree usted que esta es la palabra de Dios?
Comenzando por ahí, ¿has confiado en Jesucristo como tu Señor, como tu Rey, como tu Salvador? Si no, es nuestra oración al Señor que te conceda fe y te conceda arrepentimiento. Quiera el Señor que tengas tiempo de poder hacerlo antes de que sea esa última cita. Vamos a orar. Padre bendito, Señor, te doy las gracias por la oportunidad de exponer esta palabra. Señor, perdona la debilidad del expositor, pero Padre, tu palabra es sumamente clara. Es contundente, Señor. No es ninguno de nuestros méritos lo que nos va a dar la salvación, Padre bendito, porque todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias por tu gracia. Gracias, Señor, porque es tu palabra la que puede, Señor, dar vida a un pecador. Gracias porque es en ella que vemos, Señor, cómo estamos condenados a una eternidad en el infierno y cómo hemos sido, Señor, destituidos de tu gloria por esa naturaleza pecaminosa que está en nosotros. Y cómo, Padre bendito, únicamente el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, su vida, Señor, perfecta, su resurrección, es lo único, Señor, que permite que pecadores como nosotros podamos, Señor, anhelar estar un día ante tu presencia. Ten misericordia de nosotros, Padre. Ten misericordia de este pueblo. Inquieta, Señor, las almas, que vean cuánto han perdido, Señor, al no estar aquí presentes escuchando tu palabra, Señor. Que el pueblo pueda entender, Señor, cuán privilegiados somos, Señor, de tener diferentes tiempos de exposición de tu palabra. Que admiremos tu palabra, Señor. Que valoremos tu palabra. Que estemos sumamente agradecidos por tenerla, Señor, traducida en nuestro idioma. Cosas que damos por sentadas, Señor, y cosas que ninguna de ellas merecíamos, Señor. Ten misericordia de nosotros, pero también exhorta a tu pueblo. Y sabemos, Padre bendito, que al que tú tomas por hijo, Señor, tú le disciplinas. Así que, Padre bendito, te damos gracias, pero queremos ver esta iglesia llena, Señor. Haz tú, Señor, lo que en tu santa y divina voluntad tengas que hacer, Padre bendito, para que la gente entienda la falta de respeto, Señor, que está teniendo ante tu palabra. Que la gloria sea para ti, Señor. Te damos las gracias en el nombre